El bautismo del Espíritu Santo. Esta es una promesa para los postreros días. Joel 2:28. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, número uno, en el Antiguo Testamento eso es una profecía. El bautismo del Espíritu Santo no se dio en el Antiguo Testamento en ninguna de las 5 dispensaciones que cubre el Antiguo Testamento. Fue prometido para los postreros días. Y los postreros días comenzaron con la venida del Hijo de Dios. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a otros, a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien hizo el universo, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y quien, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En esos 4 versículos usted puede ver la enorme diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo resumió el escritor en un versículo de 3 renglones. 4000 años de historia, 5 dispensaciones resumidas en un verso de 3 renglones. Pero para hablar del Hijo no se podía hacer eso. Necesitó 3 largos versículos y palabras muy dicientes para decirnos quién es el Hijo. En cuanto al universo, Él es hacedor, poseedor y sustentador. Todo respecto al universo. Respecto a su deidad, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Respecto a nosotros, el que hizo la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, porque heredó más excelente nombre que ellos. En el Antiguo Testamento los ángeles tuvieron una gran preponderancia. En el discurso de Esteban, él les dijo: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la cumplisteis. Y Pablo le dice a los Gálatas: la ley fue dada por medio de ángeles, pero Jesucristo es superior a todo eso. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia única del Nuevo Testamento con la que nació la iglesia. La iglesia nació el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, en el aposento alto, con la venida del Espíritu Santo sobre los primeros 120 discípulos, entre los cuales estaban los 12 apóstoles, María, la madre del Señor, y Pedro, que fue comisionado por el Señor para pronunciar el sermón inaugural, porque la pregunta se le dirigió a todos los apóstoles.
pero el que se levantó a dar la respuesta fue el que el Señor había designado para hacer esa inauguración de la iglesia en aquel día. Aleluya. Entonces tenemos que entender algunas generalidades. En el Antiguo Testamento esto era una promesa, una profecía. En los evangelios está la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, las enseñanzas, mandamientos y promesas de Jesús. En los hechos está el cumplimiento y en las epístolas está la doctrina. Por eso la iglesia es apostólica, no porque tenga un rótulo que diga apostólica, sino porque la doctrina de la iglesia vino a través de los apóstoles. En el capítulo 3 de Efesios, que hablamos en Cartagena el año pasado, ahí dice Pablo claritamente que él, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración que me fue dada para con vosotros los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio que estaba oculto y que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en las generaciones pasadas, sino que ahora ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son copartícipes de la promesa por medio del Evangelio, aleluya, del cual él fue hecho ministro para aclarar a todos cuál sea el misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, la dispensación en la que nos correspondió vivir es la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu y la dispensación de la iglesia. Esta dispensación comenzó con la resurrección de Cristo, Romanos 3:21, ahora después de la ley, ahora sin la ley, o ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí viene el remedio, siendo justificados gratuitamente, ¿cómo? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, atento de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que es de la fe de Jesús. Tenemos que ubicarnos para estudiar y para predicar. El Pentecostés no tiene nada que ver ni con la zarza ardiendo, ni con el monte Sinaí, ni con el monte Carmelo. Pero muchos pentecostales quieren llevar la iglesia para allá, porque no han aprendido todavía que la doctrina de la iglesia está en las cartas, no está ni siquiera en los evangelios, mucho menos en el Antiguo Testamento. Vea, lea el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos, no borrados, cubiertos sus pecados. El perdón en el Antiguo Testamento estaba basado en la cobertura de la sangre del animal, pero no estaban quitados.
Bienaventurado aquel cuyas transgresiones, porque antes de la ley el hombre no era transgresor, era pecador por naturaleza, pero no era transgresor. Pero una vez que vino la ley, el hombre siguió siendo pecador por naturaleza y ahora se volvió transgresor de la ley por acción y por omisión. Por acción porque hace lo prohibido y por omisión porque no hace lo mandado. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas, ¿en base a qué? A que sus pecados fueron cubiertos. Pero lean Hebreos 9:13. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la becerra, la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, los purificaban en cuanto a la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para servir al Dios vivo. Porque era necesario que interviniese la muerte del testador. 9:15. ¿Dónde es que está? Aleluya. 9:15, ahí le dice qué pasó con los pecados del Antiguo Testamento. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Porque donde hay testamento con la muerte, porque el testamento con la muerte se confirma, pues es inválido entre tanto que el testador vive, de donde que ni el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces, los pecados del Antiguo Testamento, por eso dice que Dios pasó por alto en su paciencia. Pero ahora, lo del Calvario vino para borrar el pecado y permitirle al hombre ser templo de Dios. El Espíritu Santo no podía venir sobre ningún hombre mientras que el pecado estuviese ahí. Tenía que primero removerse el pecado. Por eso hasta que no hubo remoción del pecado, no vino el Espíritu Santo, porque la venida del Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa de que Dios no habita en templos hechos de manos humanos, necesitados de algo, sino que Él dijo: yo habitaré en ellos, andaré en ellos, seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. O como dice Pablo en 1 Corintios 6, ¿o ignoráis que sois templo de Dios? Que el Espíritu Santo habita en vosotros, que no sois vuestros, que comprados fuisteis por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. Entonces hay que tener claro eso, que para que una persona reciba el Espíritu Santo tiene que el pecado haber sido removido, haber sido quitado. Y por eso el bautismo del Espíritu Santo es una promesa, o fue una promesa para los postreros días, y tras la resurrección de Cristo vino entonces a los 50 días el cumplimiento de esa promesa. El mismo Señor lo dijo en San Juan 7:37 al 39: el que tenga sed, venga a mí, beba; el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado.
hasta que esa obra no se realizara y él volviera a su trono. Y Juan 16:7 dice: pero yo digo la verdad, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Os lo enviaré. Gloria al Señor. Entonces, está clarísimo que no hay Pentecostés sin Calvario. No hay Pentecostés sin Pascua. El que no ha pasado por el Calvario, al que no se le predique el Evangelio, no tiene cómo recibir el Espíritu Santo. Así haya culto pro recepción del Espíritu Santo. Así haya ayuno pro recepción del Espíritu Santo. El Señor dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere el Evangelio, no el que cree cualquier cosa, el que creyere lo que Él mandó predicar, el Evangelio, y fuere bautizado, será salvo, y estas señales seguirán. El bautismo del Espíritu Santo es una de las señales que confirman la predicación del Evangelio. Ellos salieron por todas partes, ellos salieron y predicaron por todas partes o en todas partes, y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Si queremos ver las señales, hay que predicar el Evangelio, no otra cosa. En la casa de Cornelio, Pedro no estaba predicando sobre el Espíritu Santo, estaba predicando el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Algunos pentecostales han creído que la bulla, la gritería, que ahora hasta las leyes han tenido que ponerle coto a esto, a los ruidosos, creen que por eso va la gente a recibir el Espíritu Santo, o que eso es avivamiento. Vea, ¿qué produjo en Pentecostés eso? Estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, no era viento, que llenó toda la casa. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no era fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Y qué produjo esto en la multitud? Estaban perplejos, atónitos, confusos. Se decían unos a otros: ¿qué quiere ser esto? Y otros no, están borrachos. O sea que eso no produjo la conversión de nadie. Pero Pedro se levantó y le dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día, las 9 de la mañana, sino que esto es lo que dijo Dios por el profeta Joel. Y citó la profecía y luego agarra el mensaje. Vosotros sabéis, hermanos, cómo Jesús de Nazaret, varón poderoso en palabras y en hechos, que anduvo en Jerusalén y en Judea sanando a los oprimidos del diablo, el cual fue entregado en mano de los inicuos por determinado consejo y providencia de Dios, quienes le crucificaron, y a quien Dios resucitó de los muertos, aleluya, y le ha exaltado por su diestra. Y Él es el que ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho
Señor y Cristo. Eso sí arrancó una pregunta importante. Eso fue lo que arrancó la pregunta, no fue el ruido. Es el mensaje, hermanos. Es el mensaje lo que produce los efectos. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y el predicador no estaba trasteando, no, tenía las palabras a flor de labios. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sé salvos de esta perversa generación. Aleluya. Aleluya. Hermanos, es el mensaje. Jesucristo no nos mandó ni a rezar, ni a hacer fiestas, ni siquiera nos mandó a cantar. Nos mandó a predicar. Lo más importante en un culto es la predicación. Por eso Pablo le dijo a los corintios que tenían desórdenes en los cultos, que se juntaban todos en un solo lugar y hable lenguas y hable lenguas. Y entonces le dijo: bueno, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia quiero hablar 5 palabras con sentido para instruir a otros. Porque ¿qué les aprovecharía a ustedes si yo me pusiera a hablar en lenguas aquí y no les hablara con doctrina, con ciencia, con revelación? Entonces, el mensaje, la enseñanza, y uno no puede aparecerse a los hermanos en el templo con cualquier cosita que uno haya leído por ahí. No, hay que buscar el pan que viene del cielo. Aleluya. Hay que buscar el pan que viene del cielo. Aleluya. Entonces, recuerden eso. En los evangelios está la vida de Jesús, su ministerio, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Están los mandatos y las promesas. Los mandatos, las promesas están conectadas a la promesa. Y las promesas son para el que cumple el mandato. Id y haced discípulos a todas las naciones, y he aquí, yo estoy con vosotros. Si usted se va por donde Dios no lo mandó, y eso ha pasado, personas que se van por donde Dios no lo mandó y predican y no levantan ni los guayos. Sí, porque se fueron de su cuenta. Entonces, las promesas están en concordancia con los mandatos. Esa promesa no se la dijo a una multitud, se la dijo a sus discípulos. Y esa es la promesa con que contamos nosotros. Algunos pastores, en lugar de citar esa promesa en el culto, citan esa Mateo 18:20, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces, cuando tú estás solo, ¿Dios no está contigo? Esa promesa fue dada también para cumplir un mandato. Tiene que leer el contexto. Mateo 18:15 le dice: si tu hermano peca contra ti, ve donde él, y si te oye lo has ganado. Si un hermano te ofendió y tú vas a contarle a todos los hermanos lo que le hicieron, te está regando el problema.
Pero si usted va donde el hermano, que el Señor te da el derecho de que vaya donde tu hermano y le diga, o sea, lo que tú hiciste, lo que tú dijiste me afectó a mí. Entonces usted le está dando la oportunidad de que se disculpe. Y si se disculpa, pues arreglado está, no tiene que ir más allá. Si no te oye, busque ayuda, ve con 2 testigos. Si tú no puedes arreglarse con tu hermano, pues busque ayuda. Si no lo oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil o publicano. De cierto digo, que lo que atares en la tierra será atado en el cielo, porque lo que 2 de vosotros se pusieran de acuerdo, será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Esa promesa es para arreglar los problemas, no es para el culto. Si usted aplica esa fórmula del Señor Jesús, usted se evitará muchas cosas. Y usted será una persona que problema que le aparece, problema arreglado, no problema regado. O sea, que los que están hablando por ahí descomedidamente del consistorio o de los oficiales no han aprendido esa lección. Si usted se siente afectado o ofendido, pues vaya donde el que lo ofendió. Y si se arreglan, eso no tiene que ir más allá, porque donde hay 2, ahí está el testigo fiel y verdadero. Ahí está el testigo. Ahora, si él se pone más bravo todavía, pues entonces busque ayuda. Esa es la fórmula de cómo se perdona a un hermano, cómo se arreglan los problemas. Eso cabe en todo nivel, entre pastores, entre creyentes, entre familia, entre trabajadores y patronos, en todo campo. Ahí cabe esa fórmula. Y entonces lo que quiero que vean es que las promesas están conectadas con lo que el Señor está mandando, y que en los hechos está el cumplimiento de esas promesas y de esos mandatos, porque los apóstoles obedecieron lo que Él les mandó, la promesa se cumplió. Y Hechos 5:32 dice: Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. O sea que si una persona no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, es porque hay algo tiene que haber. Puede ser que usted no lo ve. Vea, cuando fui pastor en fundación, tenía una familia, la familia Carpo, tenía 3 hijas, y la mayor, eso era una joya. La alababan en la casa, todo el mundo, esa era una joya especial. Pero ella es la única que no recibió el Espíritu Santo. Las otras que no eran tan joyas recibieron el Espíritu Santo. Y la hermana iba a retiros, iba a vigilias, iba a ayunos y nada. Entonces un día llegó uno de los jóvenes y me dice: hermano, ahora sí ya no hay nada que hacer. Ya ella dice que ahora ni cree en el Espíritu Santo. Entonces yo le dije: bueno, ahora es cuando va a suceder, porque ella necesita convicción de pecado. Tenía tanta justicia propia, y la justicia propia es un trapo de inmundicia delante de Dios. Algunos se encargan de crearle esa justicia propia a los creyentes. No, este no ha recibido el Espíritu Santo, pero eso es lo último. Exacto. Le crean una justicia propia, y eso es uno de los pecados más terribles. Entonces, hasta que la persona no se quita eso, no tira su propia justicia,
no puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. El Espíritu Santo es una promesa para todo el que cree y obedece el Evangelio. El Espíritu Santo es para los salvos. Siga las secuencias de las palabras del Señor. Y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere el Evangelio y fuere bautizado será. Y estas señales le acontecerán, le sucederán, le seguirán. ¿A quiénes? Exacto. Es para los salvos. Lo que pasa es que, como dije ayer, no es lo mismo decir compro máquinas viejas de moler que compro máquinas de moler viejas. No es lo mismo decir que el Espíritu Santo es para los salvos que decir que el Espíritu Santo no es parte del plan de salvación. Eso es otra cosa. El que dice o enseña que el bautismo del Espíritu Santo no está en el plan de salvación, hay que volverle a enseñar el plan de salvación y la obra del Espíritu, porque no la ha aprendido. El bautismo del Espíritu Santo es para los hijos, no para ser hijos. Pero hay algunos que, acudiendo a algunas tradiciones, se aferran a eso. Entonces, ¿qué dijo el Señor en San Juan 14:15? La última tarde que estuvo con los discípulos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién es el huérfano? El que no tiene padre. Jesús está diciendo que eso es para los hijos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poquito y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis en aquel día. ¿Cuál día? Cuando reciban el Espíritu Santo. Conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. O sea que el que no recibe el Espíritu Santo no conoce eso. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y yo me manifestaré a él. Y como a Judas, no el Iscariote, le parecía que el asunto no era así, sino que más bien debía manifestarse al mundo y no a ellos. Entonces dice, bueno, pero Señor, ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces el Señor le repitió la dosis. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con él. Pablo lo confirma en Gálatas 4:4-6. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin, con la finalidad de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No es para ser hijo. El bautismo del Espíritu Santo es el testimonio de Dios de que somos sus hijos. Y el ejemplo perfecto, el modelo perfecto es Jesús. El Hijo fue engendrado, fue concebido, fue gestado, nació, creció en estatura, en sabiduría, en gracia delante de Dios y de los hombres. Y cuando tenía como 30 años, vino para ser bautizado. Y cuando subió del agua, el cielo se abrió y el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma, y la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo todo contentamiento. ¿Será que hay otro modelo mejor que ese? No.
¿O acaso es que Jesús vino a ser hijo de Dios en ese momento? No. Él fue hijo en el momento que fue engendrado. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, dice el Salmos 2:7. Hubo un día en la historia de la humanidad en que Dios engendró a su hijo. Y por eso él no es una criatura como me dijeron en Bucaramanga, porque criatura es lo que se crea, hijo es lo que se engendra y nace. Por eso en las Biblias estas del 60, aunque dice que Adán era hijo de Dios, eso no es correcto, porque Adán no era hijo de Dios. Las versiones antiguas dicen que fue de Dios, que es otra cosa. Ahí en la genealogía de Lucas capítulo 3, que fue de tal, que fue de tal, que fue, y llega que fue Adán, que fue de Dios. Pero en esta le pusieron que fue hijo de Dios. Él no fue engendrado, él no fue nacido, él fue creado. Por eso a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás tú eres mi hijo, porque ellos no fueron engendrados, fueron creados. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ese hoy se cumplió cuando el Espíritu Santo vino sobre María. Entonces, para que una persona reciba el Espíritu Santo, tiene que ser hijo. Se lo digo de otra manera, Juan 8:31. Dijo Jesús a los judíos que le habían creído, no a todos los que andaban atrás de él. Dijo Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, no sois, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Enseguida le protestaron: ¿cómo decís seréis libres si nosotros, descendencia de Abraham, somos y jamás le hemos servido a nadie? Jesús le dijo: de cierto os digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo queda en casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No se puede ser esclavo y ser hijo. Si es esclavo, no es hijo, y si es hijo, no es esclavo. El esclavo no queda en casa. El esclavo era una persona que era igual que un caballo, no tenía derechos ni voluntad. El amo podía venderlo, cambiarlo, matarlo o dejarlo ir. El esclavo no queda en casa, el Hijo queda en casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay que ser libre para recibir el Espíritu Santo. Y la gente que no ha recibido el Espíritu Santo, lo que necesitan no es un fogueo, sino predicación. Predicación que les enseñe, que les diga por qué van a recibir el Espíritu Santo. Sí, ahora hay unos avivamientos prefabricados, inventados. Entonces quieren atraer a la gente de esa manera. Pero tenga el ejemplo de Pentecostés. El ruido no convirtió a nadie. Lo que convirtió a la gente cuando la gente se dieron cuenta que habían crucificado al Señor de gloria. Y aunque toda esa gente eran más devotas que todos nosotros, porque habían ido desde Europa hasta Jerusalén, desde África hasta Jerusalén, a celebrar la fiesta de Pentecostés. ¿Cuán devota era esa gente? Eso era un viaje de meses, eso costaba. Y allí estaban para celebrar la fiesta porque eran creyentes. Pero cuando Pedro les describe lo que pasó en el Calvario, estamos perdidos. Estamos perdidos. Estamos perdidos.
Aleluya. Eso es lo que la gente necesita, el evangelio. El evangelio no es un mensaje de juicio, es un mensaje de salvación. Vea, agárrelo. Cuando el Señor dijo por Isaías 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo he aquí estaré presente. ¿Qué dice el verso siguiente? Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que llevan buenas nuevas del bien y de la paz. Eso eres tú. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que llevan buenas nuevas del bien y de la paz. Cuando nació Jesús, ¿qué dijeron los ángeles? ¿Qué dijeron los ángeles a los pastores? No temáis, porque os damos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y los ángeles incursionaron por los campos de Judea diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. No como dicen los villancicos católicos. Los villancicos católicos dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Pero eso no es verdad. El hombre nunca ha tenido esa voluntad. El que tuvo la voluntad de buscarnos y encontrarnos fue Él. Entonces, ¿qué pasó en la sinagoga de Nazaret después de que Jesús fue bautizado y tentado por el diablo? Volvió en el poder del Espíritu a Nazaret, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a libertar a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, a abrir los ojos de los ciegos, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Ese es el evangelio. El Señor Jesús no solamente le dijo a Nicodemo que tenía que nacer otra vez, sino que le dijo cómo. Después de que le repite 5 veces: de cierto te digo que si no naces otra vez. Entonces dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que eso sí lo sabía muy bien Nicodemo, porque eso estaba en la historia, en el libro de Números. Nicodemo no entendía eso de nacer otra vez, pero Jesús le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, en el que en él no cree ya ha sido condenado. Él no vino a condenar el mundo, porque el mundo tenía 1500 años de haber sido condenado. Cuando la ley vino, la ley nos dejó convictos de pecado a todos y nos condenó a todos. Pero Jesucristo vino 1500 años después, no a condenar a nadie, sino a salvar a los condenados. Ese es el evangelio. Eso es lo que hay que predicar.
para que la gente reciba el Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo sí es parte del plan de salvación. No es lo mismo decir que el bautismo del Espíritu Santo para los salvos que decir que el Espíritu Santo no es parte de la salvación. Eso sería reducir la salvación al hecho tradicional evangélico de que usted en un acto de fe acepta o recibe a Cristo y que ya usted es salvo. Eso es lo general en el mundo evangélico, pero eso no es la verdad. Esa es una parte, ese no es el todo. La salvación es un paquete. La salvación no es una parte, es un todo. Y ese todo está ahí. Ahora, el hecho de que no diga que los 3,000 recibieron el Espíritu Santo, los 5,000, el hecho de que no lo diga, eso está implícito. ¿Por qué? Porque Pedro fue comisionado para abrir la puerta con el sermón inaugural en el día de Pentecostés. Y ellos recibieron el Espíritu Santo y les dijo a los otros: para vosotros es la promesa. En Samaria sucedió lo mismo. Felipe no era el apóstol, sino uno de los 7 diáconos de Jerusalén, pero ya no era diácono, porque diácono es una función local. Y cuando él dejó a Jerusalén y se fue a Samaria, él era el evangelista, y evangelista es uno de los ministerios del magisterio de la iglesia, uno de los 5 ministerios. Por eso él bautizó, porque él ya no era diácono, sino era un evangelista. Pero con todo eso, los apóstoles no dejaron eso así como así, sino que mandaron a Pedro y a Juan, y mediante la oración de ellos y la imposición de las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo.